Hemos dicho que para entender lo que definimos como equipo y sobre todo las características que tenemos que estudiar, que es describir y escribir sobre el equipo, lo dividíamos en 6 partes. Vamos a ver las 3 primeras partes, las 3 primeras divisiones, que tienen que ver, en este caso, con las habilidades. Tal y como tenéis en la siguiente diapositiva, cuando hablamos de habilidades o del conjunto de habilidades transversales, nos referimos a todas aquellas que permiten a un equipo intercambiar esos diferentes roles que se reparten en un determinado trabajo fin de máster o en un determinado modelo de negocio. Si, por ejemplo, cuando vayamos a crear una bibliografía para un escrito académico y si ninguno de nosotros nunca ha hecho esa tarea, es posible que un miembro del equipo sea experto en buscar en Internet, porque lo hace en su trabajo o porque utiliza Internet, plataformas como Pinterest, plataformas como YouTube o el mismo Google, con el fin de encontrar cosas. Al mismo tiempo, alguien puede estar en su día a día redactando informes o creando contenidos en el programa de Microsoft Word. Cuando decimos que ambos pueden trabajar en dicha tarea y que además estamos hablando de habilidades transversales, a lo que nos referimos es que uno puede aprender del otro. Uno puede aprender cómo se busca la bibliografía, cuáles son las técnicas de búsqueda que utiliza tu compañero o compañera, y el otro puede aprender, pues a lo mejor algún atajo de teclado o alguna pequeña herramienta o alguna pequeño truco que le sirva pues para redactar mejor en Word. Cuando eso ocurre, tendremos a 2 personas y ambas habrán en un momento dado habrán desarrollado 3 habilidades transversales. Por un lado, citar bibliografía. Por otro lado, buscar en Internet. Y por otro lado, redactar en Word. Porque esto es importante que lo comprendamos. He puesto este ejemplo porque es un ejemplo muy sencillo de entender. Pero cuando yo estoy generando y desarrollando esas habilidades, no solo enriquezco al final mi equipo y mi trabajo fin de máster, sino que voy adquiriendo competencias y habilidades que muy posiblemente mañana las necesite. Las puedo necesitar para algo tan sencillo como, por ejemplo, presentar un currículum o, por ejemplo, leer el currículum de una persona, dirigir una empresa, dirigir una unidad de negocio. Pero vamos a continuar avanzando en las habilidades. Tal y como veis en esta diapositiva, hemos hablado antes de cuáles son esas habilidades que se requieren para probar ideas. Porque por mucho que tengáis una idea ya prefijada sobre qué creéis que debe ir el trabajo, porque incluso a lo mejor lo habéis empezado, es importante que entendáis cuáles son esas habilidades que requerimos para poder probar esas ideas. Por un lado, hace falta saber si tenéis idea de lo que es un diseño editorial. ¿Por qué hablo de un diseño editorial? Porque si voy a presentar un documento escrito, tengo que aprender y saber cómo se diseña un documento escrito. ¿Cómo se diseña un producto? ¿Qué significa eso de programar una aplicación? ¿En qué se fija una persona cuando está buscando legislación? ¿Se lee la ley entera? ¿Va al fundamento de la ley que normalmente está en el primer párrafo? ¿Cómo se tratan los datos, las técnicas de ventas, de marketing, de investigación, de finanzas? ¿Cuáles son esas diferentes aplicaciones de ofimática? O incluso, ¿por qué no decirlo?, de fotografía, de vídeo. ¿Cuáles son todas esas? Me dice usted que tengo que aprender informática, vídeo, fotografía, Photoshop. ¿Tengo que aprender Photoshop? Oiga, tengo que aprender Photoshop. Puede ocurrir que tú tengas un primo, un vecino, un amigo o un miembro del equipo que sea aficionado a la fotografía. Puedes aprender 3 cosas, en definitiva. 3 cosas
sobre fotografía con el fin de poder plasmar de una manera gráfica determinadas ideas en una presentación o dentro del cuerpo del trabajo fin de máster. ¿Puede ocurrir esto? Porque si esto ocurre y tú aprendes un poco de fotografía, pues quizás mañana sepas hacer mejores fotografías con tu smartphone. Sigue sacándole un rendimiento a ese trabajo fin de máster. Por último, y en lo que se refiere a la tercera habilidad y que vemos en este vídeo, las tres siguientes las veremos en otro vídeo, tenemos aquella que se refiere a la capacidad de adquirir las habilidades faltantes. Es muy probable, por no decir es muy seguro, que un equipo no tenga todas las habilidades necesarias o no pueda asociarse con personas ajenas al equipo, no pueda contratarlas por una cuestión presupuestaria a personas ajenas al equipo, con el fin de que creen, pues no sé, las infografías, o que creen las tablas, o que creen los gráficos, o lo que fuera fuese. Es importante que evaluéis qué herramientas tecnológicas existen para llenar ese vacío. Por ejemplo, si ninguno de nosotros es capaz, si yo no soy capaz de escribir a una velocidad mínima determinada, una de las cosas que he aprendido es a hablar más despacio, grabar ese sonido, meterlo a través de un micrófono en la parte que tiene que ver con dictar dentro de Microsoft Word, Microsoft PowerPoint o Google Documentos. Y la aplicación va escribiendo a la velocidad que yo voy dictando. Eso seguramente todos y cada uno de vosotros lo sabíais. Pero en mi caso, pues es una habilidad que he ido aprendiendo con la práctica, con escribir a alguien un correo electrónico haciéndole ver si le tutorizaba un máster cuáles eran las debilidades, dónde yo no lo veía claro, dónde me faltaban datos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque al final, repito, si te llevas un conjunto de habilidades cuando termines el máster, además de ese aprobado y además de esa titulación, estaremos haciendo las cosas verdaderamente bien. Nos quedan tres de las condiciones que tenemos que estudiar en un equipo. Hemos hablado de estas tres habilidades. En el siguiente vídeo vamos a hablar de las tres cuestiones que nos faltan para entender